Ayer domingo iniciábamos el mes de mayo, mes dedicado a la Santísima Virgen María, con nuestras flores. Lo abríamos pensando y saboreando a San José, aunque ayer al ser domingo no lo celebrábamos, pero el 1 de mayo, pues día especial para saborear esto que fue un castigo y que el Señor y San José redimieron con el esfuerzo del trabajo. Hoy toca comenzar a comentar el martirio de San Esteban, que veremos mañana. Mañana es día de la exaltación de la Santa Cruz en Perú, no sé si en otros lados de América, porque los obispos del Perú han cambiado la fiesta del 14 de septiembre, día de la exaltación, al 3 de mayo, que es otra exaltación de la Santa Cruz, que es lo que se llamaba siempre la Cruz de Mayo, la Cruz Verde, la Cruz de Esperanza. Era muy bonito porque teníamos 3 días dedicados a la cruz. Bueno, pues ha quedado reducido a 2 porque al fin y al cabo es una fiesta redundante. A mí no me molesta en absoluto, cuanto más se celebre y miremos a la cruz mejor. Aparte que en Perú tenemos otra fiesta de la cruz, que es la del Señor de los Milagros. Bien, como en este programa tenemos esta libertad, pues mañana no comentaremos las lecturas de la exaltación de la Santa Cruz, como hemos hecho todos los años, sino que proseguiremos los Hechos de los Apóstoles. Lo que pasa es que entre el texto que hoy presenta la liturgia y el que presentaría mañana está el largo texto del discurso de San Esteban, y entonces a ver cómo lo hago para partirlo en 2, porque si no el texto de hoy quedaría demasiado corto y el de mañana demasiado largo. Vamos a ver cómo nos bandeamos. Decíamos ayer que hasta ahora daba la sensación de que la Iglesia se imponía, de que todo era relativamente fácil, un crecimiento grande. Es verdad que los discípulos eran perseguidos, pero cada discurso de San Pedro se salda con miles de nuevos bautizados. Parece que esto es de evangelizar, es coser y cantar. Pero vamos a ver que no, que nos vamos a enfrentar ya no solamente a las cárceles, sino que la temperatura ha ido subiendo y vamos a ver al primer mártir, a la primera copia, la primera imagen viva, reproducción viva de Jesús, que es este diácono San Esteban que ayer veíamos que era elegido para practicar la caridad. Todo va a cambiar porque el judaísmo oficial va a exacerbar su odio contra el cristianismo. Dice así el texto de hoy: Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. San Lucas, a propósito, nos está mostrando a San Esteban como una viva imagen de nuestro Señor Jesucristo. Al principio parece todo fácil, prodigios y signos, y vamos a ver que su martirio, aunque no sea crucificado sino lapidado, vamos a ver que es una viva imagen del Señor. Unos de la sinagoga, de los libertos, creemos que estos libertos son judíos que habían sido llevados por Pompeyo hacía casi un siglo, 63 a.C. Pompeyo había llevado a Roma a algunos judíos como esclavos, y luego habían sido liberados y habían vuelto, sus hijos seguramente, porque ya digo que hace casi un siglo, sus hijos o nietos. Y entonces tenían sus propias sinagogas. Es posible que hablasen latín. El caso es que estos libertos, y no queda muy claro en el texto si estos libertos son oriundos de Cirene o hay falta una I, los de la sinagoga de los libertos y los que eran oriundos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, parece que son distintos, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban todo el tiempo, vamos a ver que es un calco de Jesús, que siempre calla bocas, que siempre deja asombrados por su sabiduría desde los 12 años en el templo a los aparentemente sabios de este mundo. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Como contra Jesús, contra los cristianos, también se utilizan malas artes, engaños. Se repiten las calumnias y las mentiras. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Van creando esta opinión pública, enfrentar al pueblo contra la verdad, como sigue ocurriendo hoy en los medios de comunicación social, en los mass media, para que
la gente vaya teniendo la sensación de que los cristianos somos un peligro para la sociedad, para la convivencia, para la fraternidad universal, qué sé yo. Somos odiadores, cometemos delitos de odio, estamos contra los derechos de la mujer, estamos contra la igualdad de los hombres, estamos contra las minorías, todas estas mentiras que muchos incautos se van tragando. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos. San Lucas nos presenta, como digo, a San Esteban siempre hasta el final como una repetición, como otro Cristo, que eso es lo que debemos ser los cristianos, otros Cristos. Porque el discípulo no es más que su maestro, lo había predicho Jesús, y si al maestro lo han apresado, lo han calumniado, lo han manipulado, han puesto a la gente contra él, lo han torturado, pues del mismo modo a sus fieles. Entre ellos soy San Esteban. Estos testigos falsos exclaman: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Atentos a estas dos acusaciones, porque será de las que se va a defender en el largo discurso, que vamos a ver cómo somos capaces de resumir, porque es muy largo, entre hoy y mañana, San Esteban. Se le acusa de que Jesús iba a destruir el templo, ya le habían acusado a Jesús de lo mismo, y que cambiara las tradiciones. En parte es verdad, pero más que cambiar las tradiciones es llevarlas a plenitud. Es una mezcla de verdades con mentiras, como siempre hace el demonio. El demonio, si solo usa mentiras, la mentira nunca es atractiva y es fácil de descubrir. Hay que mezclar las verdades con las mentiras. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Es como Moisés, que trasluce en su bondad, en el brillo de sus ojos, en su sonrisa, en su paz, en medio de la tribulación. Los cristianos hemos de transparentar a Cristo, a quien contemplamos en nuestra oración y nuestra adoración. Y aquí viene todo el capítulo 7, que casi en su integridad es el discurso, que ya digo, de San Esteban, y que la liturgia omite. Solamente nos va a transmitir mañana desde el versículo 51. Vamos a empezar con él y mañana lo terminamos. Este discurso, que es el más largo de los Hechos de los Apóstoles, nos puede parecer un poco pesado porque nos va a contar algo que ya sabemos, y cuanto más a los judíos de la época, que conocían de sobra la historia de Israel, pero ya veremos que no siempre la historia se cuenta del mismo modo, hay matices, y luego pues aquellas personas que no tenían ni televisión ni internet, que también a nosotros nos gusta repetir muchas veces las mismas cosas, las películas a veces son todas iguales, bueno, pues estas culturas que son tienen la querencia a transmitir tradiciones repetidas una y otra vez, oralmente. Hay grandes oradores, mejores que hoy, porque la cultura de lo oral es mucho más importante de lo que es hoy, que somos mucho más de la imagen. Pues aquí en este discurso de defensa de San Esteban se presenta la postura frente al judaísmo, y se defiende, ya digo, de estas dos acusaciones: de ir contra el templo. El templo sí es importante, pero no va contra él, el templo será destruido por la infidelidad de los judíos, e ir contra la ley de Moisés. Y frente a eso, lo que va a hacer en este discurso San Esteban es mostrar que Jesús es un nuevo Moisés, con este paralelismo. Los dos son poderosos en obras y palabras, los dos son mediadores de la salvación, los dos son guías y libertadores, los dos obran milagros, los dos fueron rechazados, no fueron escuchados. Jesús es un nuevo Moisés. Esa es la tesis de esta larga repetición o resumen de la historia de la salvación. Él respondió: hermanos y padres, escuchen. Fíjense la parresía con la que habla. Y presenta primero a Abraham como tipo de Jesús. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, en Babilonia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán, y después de morir, su padre Dios le hizo emigrar a esta tierra que habitan ahora. Aquí hay una cosa que a mí me resulta interesante.
lo que está diciendo San Esteban no coincide exactamente con el Génesis, más bien se contradice con el Génesis, porque Esteban sigue más una tradición de Filón, que no es palabra de Dios, que dice, es un detalle pequeño, pero para que vean que a nosotros en este siglo XX-XXI nos importa mucho la exactitud de los datos y los antiguos no les importaba tanto. Entonces resulta que el Génesis afirma que Dios se manifestó en Ur, no en Harán. El que dice que Dios se manifestó en Ur, ya digo, es Filón de Alejandría. Y San Esteban pues queda con esto. Evidentemente nos fiamos más de lo que nos dice el Génesis, de lo que nos dice Filón, pero no importa exactamente si Dios apareció en Harán o en Ur. A nosotros nos interesa mucho porque nos gusta la exactitud de los datos, porque tenemos otra concepción de la historiografía. Pero eso son cosas curiosas que la misma Biblia recoge un dato exacto y otro manifestado por un santo en un momento muy importante sin tanta exactitud. Y también se contradicen el Génesis y lo que manifiesta San Esteban siguiendo a Filón de Alejandría, que no le dio en ella me he perdido aquí. Sí, la contradicción viene en que uno dice que emigró antes de morir su padre y otro después de haber muerto su padre. Ya digo, que no tiene tanta importancia los datos exactos como nos parecen ahora. Y no le dio en ella en heredad ni la medida de la planta del pie. Abraham no tuvo ni un palmo de tierra, pero prometió dársela a su descendencia, que será donde se construye el templo. Estamos dentro de la defensa de que Esteban y los cristianos no estamos contra el templo. Tus descendientes, le dijo Dios, residirán como forasteros en esta tierra y les esclavizarán y les maltratarán durante 400 años. Exactamente serán 430, dice Gálatas y dice el Éxodo. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Hay una primera promesa del culto que va a ser exactamente en la tierra de Israel, en Jerusalén, desde el rey David y el rey Salomón. Pero viene aquí otra inexactitud, porque Esteban confunde el monte Horeb, el Sinaí, con el monte Moria, que es donde está el templo. No importa, no, a Dios no le importa tanto esa exactitud que nos importa a nosotros, que a veces somos perfeccionistas. Dios es perfecto, nosotros somos perfeccionistas, que no es exactamente lo mismo. Perfeccionista para lo que nos conviene. Le dio además la alianza de la circuncisión y así al engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó el 8º día y lo mismo Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. José, que es tipo de Jesús, es presentado ahora. Los patriarcas envidiosos de José, recordemos que está Esteban defendiéndose de aquellos que han crucificado a Jesús y que acto seguido van a dilapidar a SanEsteban, porque siempre han perseguido a los profetas. Los patriarcas envidiosos de José le vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de su casa. Sobrevino en todo Egipto y Canaán hambre y gran tribulación. Nuestros padres no encontraron víveres, pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y conoció a Faraón, el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, que se componía de 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Nueva inexactitud en el testamento y en los momentos más importantes de la vida de San Esteban, porque está confundiendo la caverna de Hebrón, que había sido comprada por Abraham, con el campo de Siquem, que había sido comprado por Jacob. No importa, a los buscadores, me encuentro entre ellos, a los que nos gustan la exactitud de las cosas, pues hay que relativizar esto. Además también va a confundir la tumba de Jacob con la de José. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto que no se acordó de José.
Vamos a dejarlo aquí para mañana seguir en este resumen que hace San Esteban de la historia de la salvación, para empezar mañana a partir de Moisés. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto que no se acordó de José. Obrando astutamente contra nuestro linaje, este rey maltrató a nuestros padres hasta obligarles a exponer a sus niños para que no vivieran. Está explicando la historia que ellos conocen perfectamente porque son judíos, pero está haciendo ver cómo se repite ante la persecución de los fieles a Dios por parte de los que los deberían de proteger. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.